Doctora Nadia Álvarez Mejía, mujer migrante mexicana y educadora que radica en los Estados Unidos desde 2005, nacida en Ciudad Obregón, Sonora y criada en Mazatlán, Sinaloa, egresada de licenciatura y maestría por el Tecnológico de Monterrey y doctorado por la Universidad de Arizona. Directora de programas con México en la Universidad de Arizona y profesora afiliada en el Colegio de Educación. Ha diseñado y creado más de 10 modelos diferentes de programas cortos para estudiantes, facultad, indígenas, mujeres en STEM y otras poblaciones. Ha gestionado una diversidad de fondos económicos para becar a los participantes de estos programas cortos a nivel local e internacional. Ha participado en iniciativas y colaboraciones binacionales e internacionales. Su trabajo ha sido reconocido con premios en Estados Unidos y México. En el 2019, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y CONACYT le otorgaron un premio por su contribución a la educación superior e internacionalización. La SEC Sonora y Grammy de la Frontera como una de las mujeres de cambio 2020. Ha asesorado a cientos de estudiantes internacionales en sus carreras académicas, profesionales y de investigación. También ha impartido una variedad de cursos, ponencias, seminarios y talleres en países como Estados Unidos, México y Colombia. He preparado una presentación basada principalmente en cuando ustedes se registraron, tuvieron que responder una serie de preguntas y de esas preguntas yo extraje algunos de los comentarios, traté de sintetizarlos y a partir de esos comentarios empiezo yo a organizar mi presentación. Entonces voy a primero a iniciar con esta presentación tratando de ser muy concreta y muy breve para poder dar paso a un espacio de diálogo donde podamos intercambiar muchas más ideas, pensamientos, dudas, preguntas que se tengan. Entonces, como se los comenté, este es un espacio seguro para conversar de educador a educador o de educadora a educadora. Y partimos de una pregunta que es muy general, pero es muy básica, que es cómo nos sentimos o cómo te sientes, cómo se siente durante esta crisis inesperada. Ahí tienen ustedes mi Twitter, para los que tengan Twitter, y mi correo electrónico. Podemos seguirnos y seguir compartiendo espacios posterior a esta plática. Adelante, por favor, con la siguiente filmina. La primera pregunta que ustedes contestaron al registrarse fue, ¿cuáles han sido las principales emociones que ha experimentado durante esta etapa de contingencia? Resumiendo todas las opiniones que ustedes nos dieron, mencionaron muy comúnmente ansiedad, incertidumbre, tristeza, miedo, estrés, alegría, paz, gratitud, aprender nuevas cosas y tener tiempo. Adelante, por favor. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que los maestros, los educadores, siempre independientemente de que estemos en una crisis, hemos sido un grupo diverso. Si se fijan, tenemos sentimientos encontrados. Mientras algunos pueden estar experimentando la ansiedad, otros se sienten en un modo pacífico, se sienten agradecidos con esta situación que está sucediendo. Lo cual también nos indica lo que muchos pedagogos y muchos expertos en materia de preparación a maestros y en el quehacer docente nos dice, los maestros, los profesores, los que ejercemos la educación, siempre tenemos dos vertientes, la personal y la profesional. Y estas dos vertientes nunca las podemos separar, son la suma de lo que nosotros en la práctica lo reflejamos como la práctica docente, que también va a estar determinada por el contexto en el que nos encontremos, en este caso, un contexto que ha sido sacudido por una eventualidad que no solo es regional, país, sino estamos hablando de una situación a nivel mundial, que obviamente las experiencias previas que nosotros pudiéramos tener con algún otro tipo de contingencia pueden estar ejerciendo una cierta influencia en nuestro quehacer académico, nuestro ejercicio de práctica docente, pero también estamos trayendo o estamos experimentando cosas nuevas, que eso lo traducimos como nuevas experiencias. Adelante. La siguiente pregunta que ustedes respondieron fue, ¿cuáles han sido las principales actividades de relajación que ha llevado a cabo? En su mayoría contestaron, obviamente, ejercicio, muchos la yoga, caminar, los medios de comunicación que van desde ver una serie de televisión hasta ver un video en YouTube,
escuchar música, estar en las redes sociales, obviamente la familia. Algunos comentaron de grupos de autoayuda, que pueden ser grupos estructurados profesionalmente hablando o grupos que ustedes mismos han creado a través de sus familias o de las amistades o colegas. Algunos han comentado que leer, limpiar, cocinar, dormir, actividades recreativas e incluso algunos dijeron que ninguno. Adelante, por favor. Y volvemos a lo mismo. Los educadores somos un grupo diverso, no solo en el quehacer educativo, sino también en nuestras propias historias, dadas por nuestras propias identidades, dónde fuimos criados, dónde fuimos educados, dónde nos preparamos para ser docentes, dónde ejercemos nuestro ejercicio docente, dónde nos encontramos actualmente y qué es lo que visualizamos dentro de nuestra práctica docente. Por eso hay tanta variación en las preguntas, en las respuestas a una misma pregunta. Adelante, por favor. La siguiente fue cómo se han organizado respecto a las rutinas y actividades durante la contingencia. Al leer sus respuestas me dio la impresión que muchos tomamos esta contingencia como una oportunidad para establecer una rutina mucho más específica, organizando actividades de casa y de trabajo, que anteriormente a la pandemia generalmente podíamos organizarlas, pero de manera independiente. Una cosa era el calendario escolar y las actividades que estaba ejerciendo yo como docente dentro del contexto educativo y las actividades y compromisos familiares o personales que tenía una vez que me alejaba de ese contexto. También algunos comentaron que estábamos diseñando. Los micrófonos, manténgalos en silencio, por favor. Esto es parte, ¿no? Escuché la voz de un menor por ahí. Esto es parte de lo que estamos viviendo actualmente y lo que vamos a platicar, ¿no? De hecho, yo ahorita me encuentro en el cuarto de mi hijo menor, y enclaustrada porque los demás están en la escuela o están haciendo otras actividades. Entonces, aquí también lo que ustedes mencionaron y me llamó mucho la atención, hubo mucho énfasis en diseñar una estructura por día y por semana, en la combinación de lo que hago dentro de mi rol personal y lo que ejerzo dentro de mi rol docente. Y ahí es donde se comenta, ¿no? Empiezan ustedes a organizar, empezamos a organizar estructuras y calendarios con una intersección entre mi vida personal y mi vida profesional. Adelante, por favor. Y volvemos a lo mismo, somos un grupo diverso, sin embargo, dentro de la diversidad podemos tener ejercicios en común. Y en este caso, esta pregunta, la mayoría de las respuestas coincidieron. La necesidad de tener una estructura y una estructura donde yo pueda visualizar mis actividades personales con mis actividades profesionales. Adelante, por favor. Y entonces ustedes, hay una parte donde ustedes empiezan a hacer preguntas. Y yo traté de clasificar esas preguntas en los temas más recurrentes. Uno es respecto a la pandemia y el virus. El siguiente, otro es normalidad, y lo pongo entre comillas, y ahorita lo vamos a explicar. Obviamente las clases en línea. Adelante, por favor. El trabajo, confinamiento, familia y todo lo que esto representa que detona un estrés en muchos de nosotros. Los recursos institucionales, algunos preguntan sobre apoyos a los maestros, a las maestras. Adelante, por favor. Y entonces, a partir de esto, vamos a empezar nuestra discusión. Y primero empiezo yo con el primer tema que muchos de ustedes comentaron o citaron, pandemia y virus. Algunos, y me llamó mucho la atención, que hacen la pregunta de qué tan cierto es que la pandemia existe. Obviamente yo no les puedo responder esa pregunta porque no estoy dentro del área de salud pública, llámese estudios de pandemias, vacunas, etcétera. Pero sí les puedo comentar que lejos de todas las teorías o de los mitos o de la información cierta que pueda existir
a raíz de este fenómeno llamado coronavirus, nos damos cuenta y nos vamos a ubicar en México, que en México tenemos un sistema que por mucho tiempo lo hemos tratado como un sistema homogéneo de educación, en el cual, aunque muchos de nosotros por estar enfrente del aula, trabajando en escuelas públicas, privadas, rurales, indígenas, etcétera, etcétera, sabemos que existen realidades diferentes. No solo realidades diferentes determinadas por el recinto educativo, llámese instalaciones, sino también por el tipo de población que tenemos dentro de las aulas donde impartimos clases, inclusive la diversidad que existe dentro de nosotros como el grupo de educadores, como el grupo de maestros. Al pasar esta situación nos damos cuenta que este sistema homogéneo nos presenta una cruda realidad de las situaciones que viven muchos de los estudiantes, de las situaciones que viven muchos de los que ejercemos la profesión de ser maestros. Para algunos tal vez era obvio, para otros ha sido realmente abrumante darnos cuenta que inclusive en un mismo salón podemos tener realidades distintas dentro del espectro de nuestros educandos. Y no solo hablo de identidades, sino también hablo de situaciones económicas, sociales y de otro tipo, que puede afectar o que influye en la vida de ese estudiante. Entonces nos damos cuenta que aunque por muchos años nosotros nos han educado que todos somos mexicanos, que somos la raza de bronce, que tenemos derecho a la educación, existe una diversidad de inequidades sociales en un mismo entorno, que muchas veces a lo mejor no las habíamos considerado o no eran tan evidentes como las han expuesto hoy en día esta pandemia. Y ahí nos damos cuenta que dentro del ecosistema llamado escuela, tenemos diferentes contextos sociales y económicos, los cuales nos están pidiendo reflexionar sobre cuál es realmente el ejercicio profesional que nosotros tenemos que ejercer, cuáles son las herramientas que necesitamos para poder ejercerlo y si realmente la forma en que estamos llevando el sistema de educación en nuestro país es el adecuado para responder a esta variedad de inequidades y a esta variedad de contextos sociales económicos que están representados en una misma aula. Aunado a eso, obviamente tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Y aquí dentro de los estilos de aprendizaje, no solo estoy hablando de lo que ahora le llamamos educación inclusiva, que antes era la educación especial, sino también aquellos que están dentro, entre comillas, de la norma, ¿no? Nos damos cuenta que a raíz de esta crisis, al responder de otra forma, al impartir nuestras clases de otra manera, la forma en que lo estamos haciendo no necesariamente está considerando o si considera todos los estilos de aprendizaje, no sabemos realmente cómo estamos llegando a cada uno de esos educandos. Y entonces esta pandemia y este virus, independientemente de las teorías o de las investigaciones que se estén generando en otros sectores como el sector de la salud, lo que sí nos está indicando a nosotros como educadores es que debe de existir una transformación en el rol del padre, de la madre, del tutor, del encargado de ese educando, una transformación en el estudiante, una transformación en nosotros como maestros y obviamente en cualquier otro rol que tenga un papel importante en la educación. Y ahorita vamos a hablar más profundamente de todo esto. Adelante, por favor, el siguiente. Cuando hablamos de la normalidad, lo que nosotros conocíamos como la norma, hay que ser muy sinceros en esta parte y no quiero ser drástica, pero es así. Ya no vamos a regresar a lo que conocíamos como la normalidad. Debemos de estar conscientes que después de una situación, que vuelvo a lo mismo, no ha sido una situación regional, no ha sido una situación municipal, no ha sido una situación de nuestra colonia, nuestro vecindario. Estamos hablando de una situación a nivel mundial. Entonces, cuando es una situación de ese tipo, las prácticas, tanto en sectores financieros, salud pública, gobierno, industria, negocio,
incluyendo fenómenos como el que a nosotros nos pega mucho, nos pega en el buen sentido de la palabra en Sonora, incluso a veces en estados como Oaxaca, donde estamos cerca de estas áreas fronterizas, la migración, que muchas veces la vemos desde un punto internacional, pero créanme que con este fenómeno podemos seguir teniendo migración nacional e incluso local. ¿Por qué? Porque hay muchas de las personas de nuestros países que están perdiendo sus trabajos y que posiblemente empiecen a buscar el migrar a otro país, a otro estado, a otra ciudad o inclusive moverse de un vecindario a otro por la situación económica que enfrenta. Entonces, todo esto, lo que nosotros tenemos que reflexionar como maestros es que la normalidad, la cotidianidad que conocíamos ya no va a ser la misma, va a ser distinta. Y entonces nosotros tenemos que reflexionar como educadores cómo nos vamos a preparar. Porque algo que muchas veces no se está comentando o se comenta de manera superficial es cómo van a regresar los maestros y los alumnos a esos recintos académicos después de haber vivido esta situación, que no solo está pegando a la educación en sí, sino está pegando a la dinámica social, económica de todos los que conformamos este mundo, llámese población humana. Entonces, estamos hablando de también una salud física y una salud mental, que ustedes mismos la comentaron. Ustedes mismos comentaron que están tratando de hacer ejercicio, que están tratando de desconectarse del trabajo, que están tratando de buscar grupos de apoyo o diferentes fuentes para poder ustedes tener ese equilibrio. Un equilibrio que a lo mejor antes no estábamos tan conscientes, porque la misma vida social que teníamos o la interacción del día al día a veces nos permitía de una forma inconsciente desconectarnos de lo que era el trabajo, a lo que era nuestra vida social, a lo que era nuestra vida en familia y a lo que era todas las diferentes etapas que nosotros tenemos con los diferentes roles sociales que nosotros hemos adquirido o que la misma sociedad nos ha adjudicado, ¿no? En representación a lo que somos, educadores, padres de familia, hijo, madre, etcétera, etcétera. Y aquí entonces volvemos a esto que yo quiero enfatizar muchísimo. El significado de la equidad, de la inclusión y la diversidad, que hoy en día a nivel mundial está en las agendas de educación, también tiene que cambiar su significado. Y no tiene que ser solamente un discurso o el incluir una clase dentro de un currículum o una actividad que nosotros denominemos como algo que promueve la equidad, la inclusión y la diversidad. Tenemos que ser más conscientes y tenemos que traer más a la realidad de nuestras aulas, de nuestras escuelas, toda esta diversidad que existe, las diferencias que marcan estas diversidades, pero también las oportunidades de aprendizaje que estas diversidades nos pueden traer a las aulas, a las escuelas y enriquecer nuestro quehacer educativo y también nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Y aquí menciono algunos grupos nada más: indígenas, comunidades rurales, obviamente ciudades, donde ahora en México las ciudades, no solamente la Ciudad de México, sino otras grandes ciudades están teniendo una migración local. Gente del sur que se mueve al norte, norte que se mueve al centro, una situación que antes no era tan palpable en nuestro país. Y entonces ahora los educadores en nuestras aulas podemos tener niños que representen diferentes regiones de nuestro México. Un México que es tan diverso, no solamente por sus identidades y culturas, sino también por los diferentes contextos que nos muestran, como lo dicen los historiadores, los tres Méxicos. Y posiblemente ahora tenemos muchos más Méxicos. Entonces, hablo también de la educación inclusiva, que antes se conocía como educación especial, la pobreza, que esta pandemia nos está demostrando aún más, la pobreza dentro de las aulas educativas, el nulo acceso que muchas poblaciones tienen para tener una computadora, para tener un internet,
ni siquiera dentro de su hogar y muchas veces ni siquiera dentro del vecindario o de la colonia donde viven estas personas. Y obviamente otros grupos diversos, dados por la misma identidad. Todo esto a lo que voy es que aquí, independientemente de que algunos de nosotros nos podemos estresar por este cambio en lo que antes conocíamos como normalidad, yo los invito, compañeros, a que esto puede ser una oportunidad de generar nuevas alternativas de una educación mucho más práctica, mucho más palpable y mucho más hacia la invitación al diálogo. No solo entre nosotros como educadores, sino también dentro del ambiente áulico a través de actividades que podemos diseñar donde nuestros alumnos empiecen a comprender, a conocer, a entender y a respetar esta diversidad que existe en sus contextos próximos. Adelante, por favor. Siguiendo con lo que ustedes me indicaron, las clases en línea. Y aquí yo le llamo el efecto del papel del baño. Cuando sucede la crisis, todas las instituciones, desde universidades hasta secundaria, preparatoria, escuelas técnicas, kinder, nos volcamos inmediatamente a que ya no íbamos a tener a nuestros estudiantes en el aula, entonces teníamos que irnos hacia la modalidad en línea. Y lo comparo con el efecto del papel del baño, porque muchos de nosotros corrimos a las tiendas a comprar papel del baño sin preguntarnos el por qué, cómo, cuándo. Eso mismo sucedió en los recintos educativos, y esta es una crítica constructiva, incluyendo el recinto donde yo trabajo. Todos nos volcamos hacia cambiar nuestras actividades en línea sin detenernos a preguntarnos cómo, cuándo, por qué y cuáles son las características de la población con la que yo estoy trabajando. Iniciando con, ¿todos mis estudiantes tienen acceso al Internet? ¿Todos mis estudiantes tienen acceso a una computadora? Entonces, todos los maestros nos fuimos hacia cambiar nuestro currículum, nuestras actividades, crear tal vez grupos de WhatsApp, etcétera, etcétera, sin realmente detenernos un momento a pensar cuáles eran las características del alumnado y del contexto donde vive ese alumnado. Entonces, una vez que hacemos todo este trabajo que ha sido realmente admirable, donde muchos de los maestros tal vez no tenían las habilidades necesarias y salieron avantes, nos damos cuenta que el esfuerzo a veces pudo haber sido en vano, precisamente porque el producto, por decirlo de alguna manera, no llega a las personas por las cuales lo estábamos diseñando y lo estábamos generando. Precisamente por esa inequidad que existe en los contextos donde viven nuestros alumnos. Y obviamente también quiero comentar, puede haber y hay muchos maestros que inclusive pueden estar viviendo esas inequidades. Maestros que viven en zonas rurales, que viven o son partes de comunidades indígenas donde el acceso a una computadora, al Internet, obviamente no es tan fácil como para aquellos que podemos vivir en alguna zona urbana. O que tal vez por su condición social y económica no puedan tener acceso a ese tipo de herramientas. Y quienes lo tienen, tal vez no tienen las condiciones necesarias para tener un espacio adecuado dentro de sus hogares para poder llevar a cabo sus clases en línea o tener el espacio adecuado para poder hacer este tipo de diseños. Entonces, los que sí logran hacerlo, sucede que hay un abuso en lugar de un uso efectivo. Y eso lo veo y lo he visto más en México a través de una herramienta que conocemos como el WhatsApp. Empezamos a crear grupos de padres de familia, empezamos a crear grupos de maestros, inclusive de alumnos, aquellos que a lo mejor ya tienen estudiantes en secundaria, en preparatoria. ¿Y qué sucede? Que todos nosotros asumimos que tenemos que estar dispuestos 24/7. 7 días a la semana, 24 horas cada día. Y entonces esa herramienta, lejos de ayudarnos, se convierte en una pesadilla. Eso también nos indica que el hecho de utilizar tecnologías de información no quiere decir que tenemos una cultura de cómo efectivamente y eficazmente utilizar estas herramientas tecnológicas. Aquí también hay una oportunidad, compañeros y compañeras.
una oportunidad de darnos cuenta que a final de cuentas, vaya la redundancia, el uso de la tecnología de información requiere del principio básico de la educación, que es la pedagogía. La práctica docente nos debe indicar a nosotros el por qué, el cómo y el cuándo. Si el contexto de mis alumnos lo permite, debo de utilizar una herramienta tecnológica. En esta situación, obviamente, la herramienta tecnológica se convierte en la respuesta de todo. Sin embargo, algunos hemos cometido el error de llenarnos de actividades en línea, de llenar a nuestros estudiantes de actividades en línea, de sesiones en línea, de grupos en WhatsApp, de hacer uso de recursos tecnológicos de una manera sofisticada, sin tener una preparación previa y sin preguntarnos el cómo, el por qué, el cómo, el cuándo. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Y esta pandemia nos puede ayudar a que nosotros empecemos a generar ese conocimiento, y yo los invito a que empiecen a platicar, puede ser de manera muy informal con sus propios compañeros. Puede haber compañeros que sí han sido eficaces en el uso de estas herramientas y aprender de ellos. Obviamente las estadísticas, y no se las voy a mostrar, en México las escuelas privadas obviamente tienen un avance significativo en el uso de las tecnologías o en la creación de estos cursos en línea comparado con las escuelas públicas. Sin embargo, la proliferación de las escuelas privadas en México también nos indican que las escuelas privadas ya no son las escuelas privadas de los años 70, 60, 50, 80, donde iba un sector con un cierto nivel socioeconómico medio, medio alto, alto. Vemos que hay escuelas privadas ahora que están enfocadas inclusive a poblaciones que probablemente su situación económica no sea la más favorable. Pero sigue habiendo una tendencia en el sector privado que estas escuelas estaban un poco más preparadas con relación a las escuelas públicas. Sin embargo, el uso de las tecnologías de información, ahorita todavía no podemos decir que las escuelas privadas o las públicas han sido las que tengan las mejores prácticas. Yo, desde mi punto de vista, considero que ambos sectores estamos en una curva de aprendizaje, y esa es una oportunidad que tenemos para seguirnos preparando. Adelante. Y aquí les voy a comentar algo: trabajo, confinamiento, familia y estrés. Y aquí no puse puntos porque les voy a platicar de una experiencia que a mí me pasó personalmente, como educadora y como madre de familia. Cuando yo emigré a los Estados Unidos, mi esposo y yo llegamos como estudiantes de doctorado. Teníamos que tomar 4 o 5 clases al semestre, éramos estudiantes con una visa, teníamos muy poco dinero para mantenernos, entonces teníamos que trabajar, trabajos de estudiantes, criar un hijo de 2 años y medio. Del 2005 al 2020, antes de la pandemia, yo aseguraba que mis habilidades para organizar mi vida profesional, personal, etcétera, y compaginar mis agendas en los diferentes roles que tengo, eran excelentes, excepcionales. Cuando pasa la pandemia en Estados Unidos, mis hijos se encontraban en vacaciones, lo que sería equivalente a las vacaciones de Semana Santa en México. Aquí le llaman las vacaciones de primavera. Obviamente la noticia de que van a regresar a la escuela, sobre todo para mi hijo de nivel primaria de 9 años, pues fue una excelente noticia. Mis vacaciones se van a extender. Pasa el tiempo y nos anuncian que el periodo para no regresar a la escuela se iba a extender. Es ahí donde, cuando yo le doy a mi hijo menor la noticia, él reacciona de una manera distinta. Empieza a llorar y su preocupación es: ya no voy a volver a ver a mis amigos, no voy a volver a ver a mi maestra. Para mí, ese fue un detonante para darme cuenta que lo que estábamos viviendo estaba fuera de la normalidad que habíamos conocido hasta ese momento. Y que todas mis habilidades para poder compaginar una agenda o varias agendas se habían desmoronado precisamente por los sentimientos de un menor ante
la respuesta del gobierno de que por seguridad de salud pública, los niños, los estudiantes ya no iban a regresar a sus recintos académicos. Lo que hice ese día fue, me la jugué, como decimos, cancelé todas las juntas que tenía, tomé a mi hijo de 9 años y nos fuimos a caminar por nuestro vecindario. Y de repente él me pidió que si podía correr. Y le dije que sí. Y al verlo correr, me di cuenta del impacto que nos iba a traer esta pandemia. Un impacto que todavía hasta el día de hoy no logro dimensionar. Y creo que muchos de nosotros no logramos dimensionar. Ver a ese menor de edad correr me dio la impresión como cuando uno tiene un ave en una jaula y abre la puerta de la jaula y el ave vuela, que es la naturaleza. Estos estudiantes que nosotros tenemos en el aula, independientemente de las edades que tengan, no solo van a la escuela porque es la expectativa social o porque es una obligación de acuerdo a esa edad. Es también un espacio donde ellos socializan, donde ellos crean vínculos, donde ellos mismos se van formando. Nosotros solamente como educadores somos guías. Ellos son los que van formando su personalidad, su conocimiento. El hecho de que esta pandemia no les permita estar en ese recinto con sus amigos, con sus maestros, independientemente de las experiencias sean buenas o no tan buenas, está mermando en ellos una formación que no solo es académica, sino también es una formación social, es una formación personal. La experiencia me sacudió aún más cuando esa misma semana, el viernes, yo creo que yo no fui la única madre de familia, padre de familia que me preocupé. Uno de los educadores de la escuela de nuestro hijo nos manda un correo electrónico con un pensamiento que ella misma escribió y que fue muy contundente. Y el pensamiento decía, todos estamos en esta misma situación. Cada quien la vive de manera diferente. Está bien si tú no quieres o tu hijo no quiere hacer una actividad escolar. Está bien si el maestro no sabe cómo liberar esa actividad escolar. Démonos tiempo, porque lo más importante en esta pandemia ahorita, independientemente que nuestros estudiantes tal vez puedan tener un rezago educativo, que nosotros tal vez no podamos cumplir con la planeación escolar, es la salud física y la salud mental. Si nosotros nos llenamos de actividades educativas y no damos un espacio social al diálogo simplemente para preguntarle a nuestros estudiantes cómo están, cómo se sienten, nosotros no vamos a crear esos vínculos sociales que se han perdido porque los estudiantes ya no están en estos recintos educativos. Si nosotros como educadores no buscamos a nuestros compañeros, no nada más para platicar sobre si ya hiciste tal actividad o tal lección, sino simplemente para dialogar sobre nuestras propias experiencias, estamos perdiendo esos lazos afectivos, esos lazos sociales, que más tarde nos pueden rehabilitar, nos pueden fortalecer para regresar a lo que todavía no sabemos cuál va a ser nuestra nueva forma de vivir. Adelante, por favor. Para mí, la educación, más que una respuesta hacia una pandemia, es que esta pandemia también nos está recordando que debemos de regresar a lo básico. Y lo básico para nosotros como educadores antes de una tecnología es la pedagogía. Es nuestro quehacer docente, la práctica docente. ¿Cuáles son nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestras experiencias, inclusive cuando éramos educando, cuando éramos estudiantes? ¿Cuál es el contexto en el que vivimos? ¿Cuáles son los conocimientos que tenemos? Ese es el corazón de nuestro ejercicio docente. La misma pedagogía, la misma práctica docente, el considerar las características del contexto donde estamos ejerciendo nuestra labor como maestros, como maestras, nos va a ayudar a determinar de qué manera debemos de dar nuestras clases en esta situación. Los medios de comunicación son importantes, pero vuelvo a lo mismo.
Hay que tener mucho cuidado en el uso de esos medios de comunicación para que no se desvirtúe lo que realmente nos interesa, que es ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos frente a una complejidad que por la distancia no la podemos palpar. Probablemente muchos de ustedes ya estaban conscientes de todas estas inequidades que existían en las aulas donde ustedes estaban ejerciendo su ejercicio docente, pero eran palpables, las veían día a día, podían observar a sus estudiantes, podían platicar con sus compañeros. Hoy en día estamos a distancia y eso genera una complejidad distinta en un espacio que le llamamos el cibermundo, ¿no? Entonces, esa complejidad es aún mucho más inhóspita. Sin embargo, podemos aprender a manejarla a través del diálogo, a través de esta reflexión de nuestra práctica docente. Hay que tener una dependencia tecnológica, esa nos las ha marcado esta pandemia, la tenemos. El hecho de que ahorita estemos conectados a través de esta plataforma GoToMeeting, tenemos esta dependencia tecnológica, tenemos que tener acceso a ella, pero hay que saber cómo manejarla. Hay que también reevaluar las actividades institucionales. ¿Qué tan necesarias son hacer ciertos reportes, hacer ciertas planificaciones? ¿Qué tan flexibles tenemos que convertirnos? No solo por el resultado de una pandemia, sino por estas inequidades sociales de las cuales les hablo. ¿Cuál es la transformación que vamos a tener desde un liderazgo institucional? Y aquí también hablo de todas esas planeaciones que hacemos nosotros desde festivales escolares hasta concursos. ¿Qué sentido van a tener ahora? Yo los invito a que empecemos a reevaluar cuál va a ser el sentido de todas esas actividades. Tenemos la oportunidad de ser más creativos, de darle un sentido diferente, porque nos estamos dando cuenta que siempre va a haber situaciones las cuales no vamos a poder controlar. Y la capacitación del maestro tiene que enfocarse, obviamente sí, necesitamos aprender del uso de tecnología, necesitamos aprender de ciertas plataformas, pero yo aquí quisiera proponer que se abriera un espacio para tener a esos profesionales de educación que se especializan en ese uso de plataformas, que los maestros podamos... Creo que alguien abrió su micrófono. Gracias. Que nosotros obviamente tenemos que tener algunas bases, sí las tenemos que tener porque ya el día a día nos lo exige a través de nuestros celulares, etcétera, pero la parte más importante del educador, del que ejerce el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un aspecto humanista. Esta pandemia nos está poniendo la luz roja de que nos hemos olvidado de nuestro ejercicio docente a través de un acto de humanidad. Y aquí les voy a dar otro ejemplo personal. Cuando sucedió el 9/11, las Torres Gemelas, yo estaba dando una clase a estudiantes de ingeniería en sistemas de información. Todavía no se utilizaban los teléfonos celulares. Sin embargo, un estudiante que salió del aula, se enteró por otro compañero, regresa, se empieza a correr la voz. Yo tuve que parar la clase. Tuve que parar la clase y enfocarme a lo que en ese momento era la preocupación de mis estudiantes. Un evento que no había sucedido en la era moderna, en este periodo en el que vivimos y que obviamente estaba sacudiendo no solo a un país, sino a la humanidad. Esta pandemia nos está sacudiendo a todos de manera distinta. El regreso a clases no debe de ser el regreso a clases tradicional al cual estamos acostumbrados. Tenemos que reevaluar y tenemos que pensar cómo va a ser ese regreso a clases. No solo en la manera de darle la bienvenida a nuestros estudiantes, de sonreír, de a lo mejor hacer un evento especial. ¿Cuáles son las prácticas para crear una responsabilidad social que nosotros debemos de adoptar como educadores y fomentarla y promoverla en nuestros estudiantes? Tal vez va a ser necesario implementar el uso de cubrebocas por más tiempo. Tal vez va a ser necesario la distancia.
¿Cómo vamos entonces a nosotros a rediseñar ese espacio áulico para que nuestros estudiantes se sientan que están seguros, que están aprendiendo, que hay un cambio, pero que todos estamos en este cambio y todos vamos a aprender de este cambio? Es un reto muy grande, pero creo que esta es la oportunidad. Esto es lo que nos está dando esta pandemia. Volver a esta parte humana que muchas veces los maestros, dentro también de la exigencia que tienen nuestros sistemas de educación, nos vamos olvidando. Adelante, por favor. Y entonces, como les decía, los nuevos retos. Para mí, compañeros, colegas, maestras, maestros, para mí, los nuevos retos es menos es más. Acciones y aprendizajes de otros contextos, llevarlos a nuestra práctica docente, obviamente hacer estrategias, pero tampoco los estoy invitando a que se llenen de actividades presenciales como tal vez nos hemos llenado de actividades virtuales. Siempre menos es más. Yo siempre he creído que cuando uno busca tener un impacto, puede empezar uno con una pequeñita semilla y de ahí el árbol va a ir creciendo, sumar a otros colegas. Y obviamente esto nos puede permitir crear proyectos alternativos. Adelante, por favor. Ya se los comenté, reevaluar nuestro ejercicio docente, considerar distintas realidades y adaptar el currículum. También el liderazgo que nosotros somos líderes. Dentro de nuestras aulas nosotros somos líderes educativos. Y el liderazgo en este tipo de situaciones y en la situación a la que vamos a regresar, tenemos que ser flexibles. Si nosotros hemos planeado algo y estamos viendo que hay un cuadro de ansiedad por uno o por varios estudiantes, debemos de parar el ejercicio de dar ese contenido curricular. Es importante, sí, pero tan importante es también que nuestros estudiantes se sientan escuchados, que y ver cómo lo que ellos están viviendo lo podemos incorporar al currículum para que ese estudiante encuentre un significado de su realidad en lo que está aprendiendo en la escuela. Salud física y mental, ya se los he comentado mucho. Responsabilidad social. La responsabilidad social, lo que a lo mejor antes conocíamos como civismo, tiene que regresar a nuestras aulas. Esta realidad nos está diciendo que tenemos que implementar prácticas sociales. Si ustedes siguen las noticias, si ustedes leen las noticias, leen lo que está pasando en otras partes del mundo, aquellos países que han podido responder de una manera efectiva a la pandemia, no solo ha sido por las acciones de su gobierno del sector salud. Un país como Corea, independientemente de las acciones de su gobierno y del sector salud, ha sido las prácticas sociales arraigadas en su cultura. La responsabilidad que yo tengo al ser parte de esta nación, no solo con respecto a mi propia salud, sino a la salud de los demás. Y creo que aquí nosotros, en nuestros países, a veces nos olvidamos de fomentar esa responsabilidad social. Y esa responsabilidad social no tiene que ser cuestionada con un examen, implementada con una actividad. Nosotros como líderes educativos podemos dar el ejemplo a nuestros estudiantes con las mismas prácticas sociales que nosotros como educadores empecemos a fomentar en nuestro recinto educativo y en el aula donde nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Pero esto obviamente no va a ser posible si no hay un trabajo en comunidad. Yo creo más en el trabajo en comunidad que en el trabajo en equipo. Y les voy a decir por qué. Porque cuando trabajamos en equipo, asignamos roles, cumplimos una meta, el equipo probablemente se deshaga y ya no hay una conexión. Cuando hablamos de comunidad, no solo hay roles asignados, también hay responsabilidades sociales. Y hay una conexión tan fuerte que esa comunidad puede subsistir y prevalecer por años. Cuando nosotros logramos crear una comunidad en nuestro recinto educativo, desde el director, nuestros colegas y nuestros estudiantes, estamos hablando de una transformación cultural. Estamos hablando de una responsabilidad compartida.
Y entonces, algo que también se ha hablado mucho a nivel educación superior, pero yo creo que es muy importante hablarlo a nivel básico también, medio superior, es la inscripción de estudiantes, la retención de esos estudiantes y la graduación de esos estudiantes. Ustedes, y no se sorprendan, que al regresar puedan encontrar deserción, puedan encontrar problemas en estudiantes que sigan inscritos en el año escolar y puedan encontrar baja en el número de estudiantes que se van a graduar. ¿Por qué? Porque como lo comenté anteriormente, esta pandemia también nos está trayendo otras situaciones. La cuestión económica, la cuestión social. ¿Cuántos de nuestros alumnos a lo mejor van a tener que dejar de ir a la escuela para poder trabajar y ayudar a su casa porque tal vez el tutor, madre, padre ha perdido el trabajo? ¿Cuántos de nuestros estudiantes van a regresar con ciertas situaciones mentales o físicas que no les van a pedir concentrarse dentro del aula? Y entonces aquí el rol y los recursos institucionales van a jugar también un papel muy importante. Obviamente aquí yo no voy a comprometer a nuestras instituciones de educación, porque vuelvo a lo mismo, todo es un trabajo en comunidad. Muchas veces en nuestro país, en nuestra cultura, y esta es una crítica constructiva, nos educan y nos crían de tal manera que nosotros siempre esperamos que la resolución a las situaciones que vivimos sean resueltas por las instituciones gubernamentales. Cuando muchas veces, y esto lo he aprendido de colegas que trabajan en escuelas con muchas limitaciones, cuando un colega que trabaja en una escuela con muchas limitaciones hace un ejercicio de reflexión sobre su práctica docente y sobre ese punto humanista que nosotros tenemos por encima de otras profesiones, ese maestro puede exponenciar las limitaciones a espacios educativos mucho más productivos y más significativos para sus estudiantes. Y un ejemplo puede ser un maestro que trabaja en un recinto educativo donde no hay un edificio, donde las clases las tiene que dar en un tejabán, y sin embargo su clase de ciencias naturales es llevar a sus estudiantes al río, es llevar a sus estudiantes a caminar, donde empieza a hablar de la vegetación, donde empieza a hablar del ecosistema. Creo que hoy en día los educadores hemos sido obligados y también nosotros nos hemos obligado a cumplir con un currículum y con una planeación demasiado estática, demasiado en papel, demasiado en una computadora, cuando nosotros tenemos la habilidad de tener un ejercicio pedagógico mucho más flexivo, mucho más reflexivo y mucho más significativo para nuestros estudiantes. Adelante, por favor. Y aquí paro esta presentación para obviamente dar pie a sus comentarios, a sus preguntas, a sus ideas. Abro el chat, cierro mi micrófono para que mi compañera pueda leer la pregunta. También invito que si hay un compañero que quisiera dar respuesta o una opinión a una pregunta que se haya hecho, lo comenta a través del chat para poderle ceder la palabra también, si es posible, o poner su comentario en el chat y nosotros leerlo. Adelante, por favor, con preguntas, comentarios, etcétera. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, duda, sugerencia? Acuérdense que este es un espacio de aprendizaje, así que todos hay que aprender de todos, ¿no? Y de todas. Nadia, en relación a las comunidades indígenas, ¿cómo están ustedes atendiendo esa situación en Arizona? Las comunidades indígenas, que aquí son las naciones nativas, siempre han sido un reto para este país. Históricamente hablando, son comunidades que han sufrido de una opresión bastante grande, incluyendo el exterminio y obviamente el llevarlos a lo que se conoce aquí como reservaciones. Hay iniciativas, acordémonos que el sistema de educación en los Estados Unidos es descentralizado, es decir,
Cada estado, cada distrito escolar maneja sus propias iniciativas. No hay un plan nacional como tal. En Arizona hay muchísimos retos y hay muy buenas iniciativas que se han generado a partir de esos retos. En el distrito escolar más grande de Tucson, que es el distrito, vendría siendo la zona escolar de Tucson, que es el distrito más grande, una de las primeras iniciativas que se hizo, no solo para la comunidad indígena, sino también para aquellos estudiantes, y se van a sorprender, estudiantes en Estados Unidos que no tienen computadora o que no tienen electricidad, fue hacer planes de apoyo con compañías que proveen internet, con las compañías de luz, para que pudieran proveer de esos servicios gratuitamente o bien con un cierto descuento de acuerdo a la situación económica de la familia del estudiante. Particularmente en mi caso, mi hijo que está en una preparatoria donde hay diversidad, es una escuela pública, hay diversidad de clases sociales, económicas e identidades. La escuela logró crear un fondo donde compraron laptops. Y entonces los estudiantes que no tenían una laptop llenaron un cuestionario y les dieron estas laptops a los estudiantes y se las pudieron llevar a su casa. Pero falta mucho por hacer porque son iniciativas individuales que muchas veces dependen, como en muchos de los casos de las escuelas en México, sean públicas o privadas, dependen del liderazgo de la escuela, depende de las iniciativas del maestro, depende de los esfuerzos de la comunidad, no solo dentro del recinto educativo, sino también fuera de este. A nivel educación superior, ayer tuvimos un seminario donde estuvimos aprendiendo a nivel universidad qué han hecho las universidades de Estados Unidos y de México, y una de las preguntas era precisamente hacia los pueblos indígenas o las naciones nativas, como le decimos en Estados Unidos. Y volvemos a lo mismo, las iniciativas eran muy institucionales, muy individuales, y casi todas se concentran ahorita en lo primario, que es acceso a Internet, proveer de un instrumento como una computadora y obviamente la situación de salud pública, que eso tal vez no es es una corresponsabilidad, no nos toca tal vez tanto a nosotros, pero sí tenemos una corresponsabilidad porque de repente puede ser que el alumno ya no aparezca, ya no nos esté mandando tareas y pues probablemente es porque alguien de su familia, de su comunidad o el mismo alumno está enfrentando pues la pandemia, ¿no? Está enfermo. Entonces, esos son los ejemplos que yo les puedo compartir. Bueno, doctora Nadia, ya estamos teniendo interacción aquí en el chat. Primero que nada, Lupita Cruz la felicita por este seminario. Piensa que es una excelente oportunidad de aprendizaje. Además, nos pide, por favor, que sí puede dar más información acerca de cómo fomentar la responsabilidad social. Muchas gracias, Lupita. Muy agradecida porque me des la oportunidad de compartir este espacio. Yo les voy a dar un ejemplo. En lo que yo me he dedicado desde que llegué a la Universidad de Arizona es a diseñar programas cortos. Le llamamos programas cortos. Yo trabajo dentro de la oficina internacional. Le llamamos programas cortos a programas que pueden ser desde una semana hasta 10 semanas. Empecé trabajando con México y después me extendí a otros países. El primer programa que yo diseñé fue un programa de investigación. La mayoría de mis estudiantes en áreas de ciencia, tecnología, ¿no? Desde ahí muchas veces desprendemos la parte social de estas áreas. Cuando yo empecé a adquirir experiencia haciendo este programa, me di cuenta que mis estudiantes tenían la oportunidad, yo no les estaba dando la oportunidad de aprender capital social y cultural que les podía ayudar en su carrera de ingenieros y de científicos, independientemente que su área de estudio no fuera las ciencias sociales. ¿Y qué fue lo que empecé a hacer para responder a esta pregunta? Aunque este programa está enfocado a la investigación y los estudiantes trabajan con un investigador en la Universidad de Arizona,
empecé a diseñar espacios donde los estudiantes tuvieran diálogo y conocieran de ellos mismos a través de sus identidades y de sus culturas. A lo que voy es esto: cualquier clase, sea matemáticas, ciencias naturales, civismo, en cualquier clase, de una manera muy estratégica e intencional, nosotros podemos empezar a fomentar la responsabilidad social. En clases de matemáticas, por ejemplo, cuando nosotros queremos que los estudiantes realmente entiendan que las matemáticas tienen una aplicación en la vida real, pues seguramente vamos a recurrir a ejemplos de kilo de tortillas, de voy a la tienda y compro fruta, tengo un pastel y lo quiero partir para 10 invitados, ¿cuánto representa el partir el pastel en 10? Es lo mismo en la cuestión de la responsabilidad social. Nosotros podemos ir incorporando de manera muy intencional y dirigida todos estos aspectos. Mi recomendación es que la responsabilidad social es tan cualitativa, se interpreta de tantas formas, cada uno de nosotros le podemos dar un significado diferente, que no cometamos el error de quererla estructurar y quererla evaluar con exámenes. Para mí, todo lo que tiene que ver con interculturalidad, con equidad, con inclusión, respeto mucho que se hagan certificaciones, etcétera. Pero para mí todo esto es un ejercicio constante, nunca va a terminar. Nuestra propia identidad, si nosotros mismos hacemos un ejercicio de nuestra identidad, nos vamos a dar cuenta que tal vez la forma en que nos definíamos cuando éramos adolescentes va a ser muy diferente a la forma en que nos definimos actualmente. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y nuestra vida está en constante movimiento. Cuando yo vivía en México, si la gente me preguntaba ¿de dónde eres?, yo decía soy de Mazatlán, porque aunque nací en Ciudad Obregón, me crié en Mazatlán. Cuando me vine acá a Estados Unidos, al principio decía lo mismo, después daba una explicación más extensa y decía, me crié en Mazatlán, pero nací en Ciudad Obregón. A partir de hace 2 años, me considero ya una mujer migrante mexicana. ¿Se fijan qué distinta es la identidad? ¿Cómo me la vas a poder evaluar a través de un examen? La responsabilidad social es igual, pero sí la podemos ir incorporando. Podemos empezar, si vamos a hablar de ciencias naturales, si vamos a hablar de salud, si en el libro de texto a lo mejor viene un ejemplo que no tiene nada que ver con la pandemia, bueno, vamos adecuándolo para platicar de la pandemia y de ahí podemos hablar de la responsabilidad social. ¿Qué es lo que aprendiste a través de esta pandemia? Y nuestros estudiantes seguramente, de acuerdo a su edad, nos van a decir, pues no iba a ver a mis abuelitos, otros van a decir, empecé a usar cubrebocas y de ahí podemos crear estos espacios de aprendizaje significativo con una línea de responsabilidad social correspondiente a lo que nuestros estudiantes y nosotros mismos estamos viviendo. Muchas gracias, doctora Nadia, por su respuesta. Me voy a permitir leer primero un comentario y posteriormente tenemos 2 preguntas más. Además, también está levantando la maestra Mirna de Ciudad Obregón. Le pedimos, por favor, si lo puede escribir en el chat, maestra, si no, posteriormente le damos la palabra. Primero es Miriam Miranda. Querida Nadia, no soy docente, pero el trabajo para estudiantes de educación media superior y superior. Además, soy madre precisamente de esas edades. Como colaboradora de la parte formativa de estos estudiantes, me es muy interesante los aportes obtenidos para tomarlos en cuenta en la elaboración de un plan de trabajo que contribuya a apoyarlos, más abordados. Gracias y felicidades. Posteriormente, Chuyita López realiza un cuestionamiento, bueno, una aportación que termina en ver si puede ampliar más esta parte. Si puede extenderse, por favor, en el concepto de menos es más. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Miriam. Lo que ella nos comenta, antes de pasar a la pregunta de la maestra Chuyita, lo que nos comenta la maestra Miriam es precisamente lo que yo les hablaba de estos proyectos alternativos y de liderazgo.
independientemente que no seamos educadores dentro de un ambiente áulico. Yo siempre le he dicho a mis colegas que cuando trabajamos en un recinto educativo, todos nos convertimos en educadores. Desde la persona que es el conserje o la señora que nos ayuda a limpiar las aulas, todos nos convertimos en educadores, porque las acciones que nosotros ejercemos en ese recinto educativo, tenemos siempre ojos que nos están observando y son nuestros estudiantes. Entonces, creo que lo que nos propone la maestra Miriam es una excelente idea. Eso me recuerda algo, una reflexión que yo puse los primeros días de la pandemia. Muchas veces nosotros estamos sumergidos en nuestro quehacer y en nuestra rutina, que a veces la solución a una situación no la podemos ver. Yo los invito que cuando ustedes no puedan ver la solución a una cuestión, hagan uso de estas colegas que a lo mejor no están en el aula, pero están trabajando en los recintos educativos, o inclusive en colegas que también son maestros. Porque muchas veces nosotros mismos nos podemos ahogar en un vaso de agua precisamente porque estamos con toda esta tensión del día a día. Y juntos podemos crear o podemos encontrar la mejor solución. Y a veces la solución puede ser desde un plan hasta la modificación muy pequeña de cómo estábamos llevando a cabo la actividad. Ahora, para la maestra Chuyita, les voy a poner un ejemplo basado en la escuela de mi hijo menor. Mi hijo menor va a una escuela Montessori. Aquí las escuelas Montessori no son privadas en Tucson. Son escuelas que por su método educativo y por el avance que tienen los niños basados en ese método pedagógico son subsidiados por el gobierno. Entonces son una escuela, le decimos aquí charter, vendría siendo una escuela de subsidio por el gobierno. Ojo, no quiero decir que el método Montessori es la solución. Yo soy educadora y yo no me caso con un método, pero esto me recuerda lo que les comenté. La pedagogía es la base de nuestra esencia como educadores. Cuando pasa la crisis, ¿qué hacen los maestros de esta escuela? Se comunican con los padres de familia y nos piden 2 semanas más para poder recoger información de cuál era la realidad de las familias de sus estudiantes y de ahí poder tomar una decisión de cómo iban a llevar las clases a cabo. En esas 2 semanas, los padres de familia tuvimos que contestar una encuesta, los maestros analizaron los datos y de ahí hicieron un plan. ¿Cuál es el ejemplo de más o menos? De menos a más, perdón. Mi hijo de tercero de primaria solo tiene 3 sesiones por videoconferencia, porque la maestra llegó a la conclusión que todos sus niños tenían acceso a internet. Solo 3. De esas 3, una es con su maestra titular, otra es con la asistente de la maestra, porque así es el método, y la otra es compartir la comida con sus amiguitos con los que compartía el recreo. Las otras actividades, se diseñó un plan donde el papá o el tutor jugamos un rol de corresponsabilidad, pero también está basado en la confianza. Es difícil, pero tenemos que generar confianza. ¿Qué quiere decir esto? El reporte donde yo tengo que poner mis iniciales en una... Doctora, Se silenció su micrófono, Nadia. Sí. ¿En dónde me quedé? Perdón. Se me movió aquí la computadora. En el reporte que hace. En el reporte. El reporte que nos piden es un cuadrito que nada más dice lunes a viernes, 5 actividades y tengo que poner mis iniciales. Mi hijo menor ha llegado a ser tan ágil que a veces él parece mi secretario y me dice, mamá, a ver, ¿estás de acuerdo de poner tus iniciales en este cuadrito? Y él mismo las teclea. Tenemos que generar confianza. Probablemente vaya a haber niños o padres de familia que no están poniendo la atención adecuada. Sí la puede haber. Pero no podemos nosotros como educadores llenarnos de reportes.
Les voy a poner un ejemplo contrario. Tengo una amiga en Mazatlán que me dijo, tuve que hablar con la maestra de mi hija porque la maestra se nos va a enfermar. Y le dije, ¿a qué te refieres? Todos los días de lunes a viernes puso clases de 2 horas a un grupo de 30 niños. Y los sábados se reúne, sábado y domingo, 1 hora con cada familia. ¿Quién se lo pidió a la maestra? No se lo pidió la escuela, ni los padres. La situación nos está invitando a que tenemos que generar confianza. Y vuelvo a lo que dijo la educadora de la escuela de mi hijo. Probablemente el desempeño de nuestros alumnos obviamente no va a ser el mismo que iban a tener de forma presencial. Probablemente nuestros estudiantes van a regresar con un rezago. Pero eso no es culpa del maestro, no es culpa del padre, no es culpa del alumno, son las circunstancias en las cuales estamos viviendo. Porque nosotros como educadores podemos tener las mejores intenciones, pero no sabemos aparte, y no hemos hablado de eso, qué problemáticas puede estar teniendo un alumno ahorita en su casa. Hay cifras muy alarmantes que nos están diciendo que esta pandemia está subiendo el número de violencia intrafamiliar, el abuso de menores de edad y otras situaciones, de las cuales no tenemos control. Por eso yo me refiero a menos es más. Cuando regresen los estudiantes, obviamente vamos a tener que crear mecanismos para saber cómo regresan esos estudiantes. Y tenemos que estar conscientes, como les dije, que el regreso a clases no va a ser igual. Probablemente vamos a tener que invertir las 2, 3 primeras semanas en hacer una recapitulación de las últimas contenidos y lecciones que los estudiantes estuvieron recibiendo en casa. Porque aún si el alumno cumple adecuadamente y tiene un papá comprometido, son otros contextos. Hay diferentes estilos de aprendizaje. A eso me refiero. Menos es más. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Vianey menciona, hola, felicito el trabajo que acabas de compartir, Nadia. Fortalece el trabajo con preescolar indígena. No alcancé a escuchar toda la conferencia. Mi planteamiento es, al regreso a clases, ¿qué estrategias implementa para reforzar los aprendizajes de los alumnos que quizá no todos se involucraron en las tareas durante esta pandemia? Aún así, las tareas que se compartieron a las madres de familia fueron muy prácticas y sencillas para sus hijos. Algo que yo he tenido el placer también por trabajar con compañeros maestros indígenas mexicanos y algo que aprendí mucho de ellos y también lo he aprendido con mis colegas de las naciones nativas aquí en los Estados Unidos, es que estas comunidades tienen un sentido muy arraigado de la comunidad, de lo que realmente es vivir en comunidad. Roles definidos, muy bien definidos, desde las personas que ellos consideran como sus líderes o las personas que tienen los saberes de la comunidad. Pienso que un ejercicio, maestra, y usted conoce mejor el contexto de su comunidad, pero yo me imagino en esa edad de preescolar, el primer día de clases o las primeras semanas de clases, crear círculos de diálogo con sus niños, donde tal vez invite a personas de la comunidad que tengan un rango significativo dentro de la comunidad, si así está la estructura indígena en esa comunidad, o líderes comunales que se distinguen por hacer ciertas iniciativas y que vengan y platiquen, no solo con los niños, sino también ustedes como docentes en caso de que ustedes no sean parte de la comunidad. Creo que muchas veces los saberes de esas identidades son ignorados y ahí tenemos la respuesta. La respuesta a ser más efectivos en nuestro quehacer docente. Muchas gracias. Agradecemos también los comentarios que está expresando el maestro Luis Ríos Mena acerca de la importancia que tienen los ambientes de aprendizaje para favorecer los diferentes procesos en los alumnos. Nos deja unos comentarios ahí. Y la maestra Mirna
en su comentario, habla acerca de la transformación ética. Su pregunta va enfocada a cómo manejarla ante las situaciones que existen en las instituciones. Muchas gracias. Primero quiero comentarle al maestro Luis, le agradezco su comentario y maestro, yo le quiero comentar algo, independientemente de que institucionalmente se haya quitado la asignatura de ambientes de aprendizaje, si usted tiene ese conocimiento, yo lo invito a que usted cree esos ambientes de aprendizaje en otras asignaturas, independientemente que la asignatura ya no existe. Es muy similar a lo que comentábamos con respecto a la responsabilidad social. En el caso de la maestra Mirna, en la cuestión de la transformación ética, es cierto, nosotros los educadores podemos tener las mejores intenciones, pero también somos parte de instituciones. Y dentro de esas instituciones podemos tener estructuras muy rígidas que muchas veces no nos permiten ejercer la docencia como nosotros la estamos visualizando. Sin embargo, vuelvo a hablar del sentido de la comunidad. Muchas veces cuando nosotros nos empezamos a comunicar con nuestros colegas, empezamos a unir fuerzas, y no estoy hablando de hacer una protesta o de cerrar la escuela, estoy hablando realmente de hacer una fuerza para crear ciertos espacios educativos o ciertas iniciativas. Ahí es al contrario de menos es más. El más nos ayuda a hacer un ejercicio mucho mejor. Entonces, si usted, maestra Mirna, tiene la inquietud de esta transformación ética, yo la invito, y yo lo he hecho, cuando probablemente la estructura institucional no me permite tener un esfuerzo individual, tal vez empezar a platicar con mis colegas y ver cómo podemos unir nuestros quehaceres docentes para crear una iniciativa. Vuelvo a lo mismo, la iniciativa no necesariamente tiene que ser institucional. Uno mismo inclusive puede empezar con su propio contexto, que es el contexto áulico. Y poco a poco eso puede ir ejerciendo una influencia en otros docentes, y si no sucede de esa manera, el impacto lo vamos a tener en las generaciones de estudiantes a los cuales nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con ellos. Gracias, doctora. Yadao Ignacio Velasco, el compañero que nos acompaña desde la Sierra Norte de Oaxaca, menciona: en mi estado tenemos la posibilidad de contextualizar la educación, sobre todo en comunidades originarias, de acuerdo a los intereses del niño y de los saberes comunitarios. Esto en respuesta a los planes y programas de estudio que no toman en cuenta la diversidad cultural y lingüística, sobre todo de mi estado. Mi pregunta es: ¿cómo toman en cuenta estas características de los estudiantes los demás docentes de otros estados, principalmente en la modalidad de clases en línea? ¿Lo ven necesario? Antes que nada, quiero comentarles que el maestro Yadao es uno de los maestros de las comunidades indígenas de las cuales he tenido la oportunidad de trabajar y aprender muchísimo. Antes de yo responder o dar un comentario, yo quisiera abrir los micrófonos, o que ustedes mismos, compañeros, compañeras, puedan compartir. Y también la maestra que había levantado la mano, solo quiero cerciorarme si le dimos seguimiento. Maestra, ¿mandó su pregunta, su comentario? Perfecto. Entonces, gracias. Damos paso entonces a lo que nos comenta el maestro Yadao. Si alguien quiere poner su comentario en el chat o quiere abrir el micrófono, y cerramos el nuestro. Adelante. Por favor, si alguien quiere dar respuesta, puede abrir su micrófono. Bueno, no tenemos un comentario adicional, entonces a mí me gustaría, maestro Yadao, si nos hiciera el favor de tal vez... perdón. Maestra Norma, tiene abierto su micrófono. ¿Quiere aportarnos algo? No, ya lo cerró. Ok, entonces comentaba que si no hay un comentario adicional a lo que comenta el maestro Yadao, tal vez valdría la pena abrir el micrófono, que el maestro Yadao abra su micrófono y tal vez que nos comparta algún ejemplo
de lo que él nos comenta aquí, de lo que él hace en su comunidad. No lo escuchamos. No se escucha, maestro Yadao. No logramos escucharlo, maestro. Sí tiene abierto su micrófono, pero al parecer tiene problemas con el audio. Si hay problemas con el audio, tal vez, maestro, si nos pueda compartir de manera escrita en el chat y nosotros damos lectura, y mientras tanto, si alguien más quiere hacer un comentario, alguna pregunta, alguna... ¿Algún maestro? Quisiera comentar. Sí. Hacer un comentario nada más. Al parecer, ya no tenemos presencia. Ahora sí, ya se escucha. Sí, maestra Norma, sí la escuchamos, con un poquito de eco, pero logramos escucharla. Sí, adelante, maestra Norma. Yo creo que cerró el micro. Cerró su micrófono, maestra Norma. Tenemos aquí... Es una que hemos estado trabajando y abordando actividades muy específicas a hacer campañas de apoyo a orales y todas estas cuestiones. No obstante, dentro de este periodo, bajo el volumen de mi computadora. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Sí la escuchamos, maestra. ¿Sí se escucha lo que estoy diciendo? Sí, la podemos escuchar. ¿Se escucha? Maestra Norma, ¿no sería mejor si pudiera escribir? No sé si me están oyendo porque quedó un poco frisada, congelada. Ok, muy bien, yo continúo con el comentario. Dentro de la Escuela Normal Superior se han estado haciendo actividades en cuanto a la responsabilidad social muy específicas, apoyando, por ejemplo, hospitales, casas hogar. Pero en este periodo de contingencia, en este periodo de pandemia y de aprendizaje desde casa o sana distancia, en caso mío soy responsable de 11 alumnos que están trabajando el octavo semestre. La actividad que integré con ellos para poder darle seguimiento al semestre, pues fue la que la mayoría de mis compañeros están haciendo, grupos de WhatsApp, reuniones en Zoom, etcétera, etcétera. Llegó un momento en que teníamos que ir cerrando algunas actividades porque son octavos semestres, se tienen que titular, tienen que cerrar su documento recepcional, y el acuerdo que llegamos como academia fue que siguieran avanzando en el desarrollo del semestre hasta donde se pudiera, conectándose con sus tutores y yo como asesora desde la normal. Logramos integrar primero un equipo de trabajo poniéndonos de acuerdo, pero yo creo que ahora a estas alturas hemos ido avanzando hacia una comunidad de aprendizaje mutuo, no cabe duda, porque yo estoy aprendiendo de ellos en muchas cuestiones de la tecnología y ellos están aprendiendo en cuanto al esfuerzo que como maestros hacemos por mantenernos en contacto con ellos y seguir avanzando. El punto de la responsabilidad social es que cuando se les pidió
que contactaran con sus tutores después de regresar del periodo de vacaciones, que ya estábamos en trabajo desde casa y sana distancia. Se les pidió que por favor contactaran con sus tutores y que generaran un trabajo en conjunto para que ellos desde sus casas también, nuestros alumnos del octavo, siguieran en contacto con sus estudiantes, con sus tutores y con sus padres de familia en la medida de lo posible. Tengo alumnos, obviamente, entre estos 11 que son de alto rendimiento, que tienen un avance en su documento muy bueno. Alumnos que tienen ciertas dificultades por cuestiones propias, las diferencias que cada uno tenemos en la cuestión cognitiva, en la cuestión de desarrollo social. Y resultó que cuando se les pidió que por favor generaran de manera personal estrategias para trabajar con sus alumnos, para trabajar con sus padres de familia, quienes más se resistieron a mantener ese contacto con los padres y con los alumnos fueron alumnos que tenían alto rendimiento y que tenían las mejores calificaciones académicamente hablando. Pude percibir entonces que esta cuestión de la responsabilidad social no va en relación a los niveles cognitivos ni a las calificaciones que una persona, que un alumno, que un futuro docente pueda tener académicamente hablando. Es una cuestión muy relacionada con la formación personal, con la ética y con una formación también que desde las aulas podemos trabajar, si no es que desde la familia se trae. Entonces, ¿por qué tomo la palabra en este momento y por qué tomo la palabra en este tema en específico? Porque considero que este retorno a la escuela en esta nueva normalidad, quizás el trabajo más fuerte tendrá que ser en ese punto, en ese tema en específico, la responsabilidad social y cómo la hemos venido trabajando desde la escuela normal y cómo hemos a veces equivocado ese concepto de la responsabilidad social o a veces lo hemos sesgado hacia actividades de cumplimiento o para presentar una imagen, para presentar un producto nada más, como la foto donde voy a entregar una despensa, cuando este asunto va mucho más allá porque es un asunto que requiere de un verdadero análisis de las inequidades, pero también de, a veces, cuando estamos en las mejores posiciones como nuestros alumnos de la ciudad, no hemos desarrollado estas cuestiones sociales y a veces gente de la comunidad que quizás no tenga las calificaciones más altas o las mejores condiciones económicas y sociales, sí trata de estar en contacto con quien más lo requiere, con quien más lo necesita. Entonces, para mí han sido descubrimientos muy importantes los que he tenido con mi equipo, con mi comunidad de trabajo, y creo que es algo en lo que tenemos que seguir nosotros escarbando un poquito ahí en nuestras escuelas normales. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. No puedo estar más de acuerdo con usted en esta parte de la responsabilidad social, porque también en el caso de México, la responsabilidad social, por ejemplo, a nivel, en algunas preparatorias y a nivel universitario, es una exigencia, ¿no? Hacer las prácticas de servicio comunitario o de labor social, como le llamamos. Entonces, al ser una exigencia y al hacerlas obligatorias, muchas veces estos procesos de obligatoriedad pierden el significado de lo que realmente deberían de tener. ¿Por qué? Porque el alumno lo hace por obligación, no lo hace por convicción, no lo hace desde un punto de vista de que esa experiencia le va a ayudar en su formación. Porque yo vuelvo a lo mismo, nosotros como educadores no formamos, nosotros somos un guía, somos una asesoría. Es el mismo educando el que se va formando a través de estas experiencias. Y la otra parte, como usted bien lo comenta, es que muchas veces esta responsabilidad social se enfoca en lo que yo le llamo el síndrome de Robin Hood. Es decir, yo tengo una posición mucho más favorable que la tuya, entonces yo voy a ir al rescate tuyo, cuando en realidad la responsabilidad social debería de ser la oportunidad de que yo, dentro de mi privilegio,
si lo tengo, pueda conocer la realidad que tú vives, pero no para yo salvarte a ti, sino para que nosotros podamos aprender de nosotros mismos. Es ahí donde hay una desconexión de todas las identidades que existen en nuestro país. Todos nos definimos como mexicano, a excepción de nuestros hermanos indígenas, y aún así hay muchos de ellos, hermanos y hermanas indígenas, que niegan su origen, obviamente por toda esta historia de opresión que han tenido en nuestro país. Hay un educador que yo utilizo muchísimo aún a nivel universitario, porque también a nivel universitario creemos que el educando llega con la vida resuelta y que los que somos educadores a nivel universitario no tenemos que irnos hacia el origen de nuestra profesión, que es la pedagogía, que es la parte humana. Y hay un educador que a mí me gusta muchísimo, que es Paulo Freire. Paulo Freire habla de la educación del oprimido. Obviamente él se enfoca mucho en la opresión de estos grupos, ¿no? Que están en desventaja. Indígenas, los que están marginados, pobreza, etcétera. Para mí, hoy por hoy, todos somos oprimidos por un sistema de educación. Desde aquel que tiene el privilegio de ir a una institución privada con ciertas características, está siendo oprimido por ese sistema de educación privado, porque ese sistema de educación privado le está mostrando una realidad que no es la realidad en la que las demás personas de su región, de su ciudad, de su país viven. Al tener esta desconexión entre las diferentes identidades, no vamos nunca a entender el impacto que tiene la responsabilidad social. Y además, aunado eso, la cultura del clasismo que tenemos en nuestro país, que está más acentuada en unos estados que otros, ¿no? Y que van desde la ropa que vistes, la colonia donde vives, el carro que manejas, el color de piel. Aunque en México tenemos el discurso que no somos racistas, es un racismo no reconocido, pero que lo tenemos. Pienso que la pandemia en diferentes países nos va a traer, y en diferentes sistemas de educación nos está trayendo esta oportunidad que la maestra comenta, la oportunidad de ver si la forma en que estábamos haciendo las cosas es la más adecuada o debemos de redefinirnos, debemos de reinventarnos. Y en esto viene también a colación lo que comenta la maestra lo que comenta la maestra Chuyita, ¿no? Donde dice, por ejemplo, que hay una cierta estructura que los maestros tienen que seguir. Entonces, al maestro se le está pidiendo reportes semanales o se les está pidiendo ciertas situaciones. Es lo que yo hablaba. Esta pandemia también lo que nos trae es decir, a ver, ¿es necesario realmente esos reportes? ¿Es necesario realmente seguir con esas prácticas de hacer una planeación poco flexible? ¿O realmente tenemos que redefinir la forma en que nosotros estamos haciendo la planeación, el seguimiento, evaluación y diseño curricular de nuestras clases? Porque obviamente existe un sistema que nos exige a nosotros como educadores seguir estas prácticas, pero probablemente si el sistema no se da cuenta de ello, tal vez las instituciones que tenemos cercanas nos pueden apoyar en que nuestras voces se escuchen y se redefina, o tal vez decir, bueno, lo vamos a hacer, pero lo vamos a adaptar. Esto que comenta la maestra, me lleno de proyectos, me lleno de productos a través del WhatsApp. Exactamente, ¿por qué? Porque el sistema que teníamos para una realidad, simplemente lo estamos llevando a otra realidad y no es así. Si ya estamos viviendo una realidad diferente, se tiene que hacer adecuaciones, se tiene que modificar, se tiene que rediseñar, se tiene que reinventar. Y como lo comentaban ustedes, es también momento de decir, ¿cómo voy a incorporar estos otros contenidos de formación social y cívica? Que vuelvo a lo mismo, no se van a solucionar con hacer una clase o con poner un evento o con hacer que los estudiantes hagan una memorización
y presenten un examen. Va más que eso. Es, como lo decía el maestro, como lo comentábamos a través de la experiencia con el maestro Yadao, el comentario de la maestra de las comunidades indígenas, es hacer el buen uso de esos saberes comunitarios que nos estamos olvidando de ellos, que nos hemos olvidado de ellos. ¿Cuántas veces no tenemos un libro de texto donde duramos más tiempo explicándole a los estudiantes ciertas palabras o ciertas cosas que vienen en ese libro de texto que no tienen ningún significado relevante para la región en donde vive nuestro estudiante o donde viven nuestros estudiantes? Obviamente, tal vez no podemos cambiar el sistema de publicación de libros de texto, pero valdría la pena que nosotros, como líderes de nuestro ambiente áulico, en lugar de que la lección diga a lo mejor que vamos a hacer tortillas de harina a unos niños que viven en un estado donde se consumen tortillas de maíz de diferentes colores, el maíz de diferentes especies, bueno, voy a utilizar la lección del libro de texto, pero la voy a adecuar a contenidos significativos de acuerdo a la realidad contextual en la que viven mis estudiantes. Y así no voy a desvirtuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A lo mejor después comento lo que es una tortilla de harina y puedo crear otra actividad, pero si en ese momento el objetivo curricular es la clase de matemáticas, voy a adecuar el contenido curricular hacia un ejemplo que tenga un sentido de acuerdo al contexto local donde yo me ubico y donde se ubican mis estudiantes. Maestra Nadia, no sé si quiera ya concluir con el tema y porque parece ser que ya todas las preguntas han sido han tenido su respuesta y le agradecería mucho alguna conclusión al respecto. Sí, pues miren, voy a terminar con esto y les voy a enseñar estas fotografías para que vean que no son los únicos que han creado espacios para poder para poder generar una nueva realidad. Estas son fotos que yo me he estado tomando durante la pandemia. Una de las cosas que creé con amigos que no tienen nada que ver con el sector educativo, todos los sábados nos reunimos a hacer fiestas temáticas por Zoom. Entonces, la primera foto fue la fiesta de los años 40, 50. La última foto fue el fin de semana pasado, fue una fiesta de vaqueros y de vaqueras. Realmente no es una fiesta, ha sido un grupo de apoyo. Un grupo donde nosotros comentamos todo lo que estamos viviendo como padres, como profesionistas, etcétera, ¿no? Pero también esta pandemia a mí me ha movido en el sentido personal de hacer cosas que había olvidado que hacía. Y entonces yo cuando era niña me crié en las tardes, todas las tardes, me crié, la pasaba con mis abuelos y mis abuelos en Mazatlán tenían pues las casas de antes, ustedes saben, unos patios muy grandes en una colonia popular de Mazatlán y tenían muchos árboles frutales. Entonces, yo viví mi infancia arriba de árboles, descalza, como buena porteña, con short, y me subía a los árboles. Y un día en los que me sentía muy abrumada entre esta situación, el trabajo y todo, pues vi un árbol que está en mi casa y lo que hice fue subirme al árbol. Obviamente no es un árbol tan grande como los que yo escalaba en Mazatlán, pero créanme que esta pandemia también nos está, de la manera humana, nos está llevando a reconectarnos con cosas que teníamos mucho tiempo olvidadas. Y unas de esas pueden ser lo que hacíamos en nuestra infancia, lo que hacíamos en nuestra adolescencia, que no necesariamente tiene que ver con la tecnología. Y es esto que comentábamos, ¿no? La redefinición de nuestra práctica docente tiene que ver mucho también con la redefinición que ahorita muchos de nosotros podemos estar viviendo a través de esta pandemia, que puede ser el reconectarnos con lo que éramos, con lo que somos, o simplemente como muchos de ustedes dijeron, no estoy haciendo nada, simplemente estoy disfrutando el tiempo en soledad o el tiempo que no tenía antes de estar acostado en un sillón, y se vale el no estar haciendo nada. Porque también lo que muchos sociólogos y psicólogos están diciendo es que esto tenía que pasar.
tenía que pasar en el sentido de el acelere que nosotros teníamos, no solo en el medio ambiente y en otros sectores, sino también en la propia vida humana que nosotros estábamos llevando. No sé si a ustedes les ha pasado que a lo mejor si se meten a bañar, ¿cuánto tiempo no habían puesto atención en que el agua les caía en el hombro, en la cabeza? Porque nos metíamos a bañar ya por inercia, porque tenía que manejar, tenía que dejar a mis hijos, o tenía que ir a este lugar, o tenía que ir al otro. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos pasado todos estos días sin usar un par de zapatos y andamos descalzos por la casa o traemos guaraches? Regresamos a estos orígenes. Y entonces, la siguiente, por favor. Les voy a dejar con esta frase, que es lo que yo les digo que me gusta mucho de Paulo Freire. Como le hacen muchas personas que creen que tienen alguna religión o creen en algún ser supremo, y siempre hablo en tercera persona porque en este país me he acostumbrado a no generalizar para no ofender creencias, identidades, etcétera. Hubo un día también que me sentía muy abrumada por toda esta situación, y entonces le hice como la gente religiosa. Tomé un libro que mi papá me regaló, él es maestro retirado en Sinaloa, y tomé un libro y lo abrí, un libro de Paulo Freire, y dije, lo primero que lea, eso lo voy a tomar como una enseñanza. Y la primera frase que leí de Paulo Freire en su edición de 1997 fue: soy profesor, educador, educadora, maestra, profesora, en favor de la esperanza que me anima a pesar de todo. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza son nuestros estudiantes. Esa es la razón de ser. Si nosotros estamos en esta profesión por otras cuestiones, son respetables, pero la esperanza son nuestros alumnos, son nuestras alumnas. Y el a pesar de todo es la pandemia. Entonces, lo que a nosotros nos tiene que mover ahorita es, como muchos de ustedes bien lo dijeron, son esos seres humanos que están ahorita en sus casas, que tal vez están estresados a una edad que tal vez el estrés tendría que ser que el amiguito jugando un videojuego como lo hacen ahora los niños me ganó en el juego, y no el estrés de tener que estar metiéndome a una computadora a una edad donde me metía a lo mejor nada más a ver los videos de YouTube, o a lo mejor nada más a ver los programas que a mí me gustaban, o a los medios sociales. Entonces, eso es lo que a nosotros nos debe de mantener esta esperanza. ¿Tenemos muchos retos? Sí, tenemos muchos retos. ¿Hay retos que nosotros podemos tomar el liderazgo? Sí, pero hay otros retos en los cuales nos vamos a enfrentar a barreras institucionales. Sin embargo, no se olviden que nosotros somos líderes en un particular contexto, que es nuestra aula. Dentro de esa aula, nosotros podemos tomar decisiones basado en el comportamiento que nuestros estudiantes y que nosotros mismos vayamos a traer después de esta pandemia. Somos seres humanos, los maestros somos seres humanos. Los maestros muchas veces somos, y yo siempre hago esta analogía, somos como los artistas. La gente no sabe si tenemos problemas en casa, si estamos enfermos, si nos sentimos mal, si no nos preparamos para la clase. Nos subimos al escenario enfrente de un pintarrón, de una computadora, de un pizarrón, de un tejabán, sentados en el patio de la escuela, y somos artistas. Hacemos maravillas, muchas veces con las limitaciones o con los muchos recursos que podamos tener. Esta es la oportunidad en que nosotros podemos volver a redefinir, podemos seguir, podemos irnos a nuestros orígenes, a esa parte humanista del quehacer docente, que es lo más importante. Y ya para concluir, muchas gracias a todos ustedes por su atención, por darme este espacio a pesar de su agenda llena. Los felicito por el Día del Maestro este viernes. Hablando de nuevas modalidades, sé que muchos van a tener fiestas, reuniones y otro tipo de expresiones a través de los medios electrónicos. Disfrútenlos. Y si no han oído nada de su institución, ustedes celebren con sus compañeros o celebren con su familia. Créanme, hemos hecho el mayor de los esfuerzos. Esto es un aprendizaje. De los errores se aprende, de las buenas prácticas se construye, y pues hay que seguir adelante. Muchísimas gracias a la maestra Beatriz, a todo el equipo de Cresón y a todos ustedes por brindarme este espacio. Muchas gracias. Yo creo que les debemos de dar un
a Nadia, así como sordomudos, ¿no? Así, vamos a dándole el aplauso, abran sus cámaras para felicitarla. ¿Qué puedo decir de la doctora Nadia? Es garantía de humanismo, es garantía de participación, de colaboración, de empatía. ¿Qué podemos decir de una sonorense que, porque ahora sí eres sonorense en este momento, Nadia, que ha triunfado en Estados Unidos y que ha puesto muy en alto el nombre de nuestro país? Te felicito por todo lo que has hecho, por todo lo que generas, pero hay una característica de Nadia que les quiero compartir. Ella no busca el lograr hacer cosas para sí misma en Estados Unidos. Ella busca que la gente de México también destaque en Estados Unidos, también se involucre, les facilita los medios para lograrlo. Y eso se me hace una cosa maravillosa, es una cualidad que tiene Nadia y que debo de destacar porque siempre busca las mejores opciones para todos los que hemos colaborado con ella. Y al hablar de todos los que hemos colaborado, no digo como personas, sino como institución. Está muy cerca de todas las instituciones aquí en Hermosillo, de la Secretaría de Educación, de todos. Y ella está buscando esos espacios, esos recovecos, para que nuestros estudiantes impacten en lo que es la Universidad de Arizona. Te lo agradezco mucho, Nadia, te agradezco mucho, como siempre, el valor que le das a cada una de las participaciones que tienes con nosotros, y te invito a seguir fomentando y participando con Cresón Sonora, pues cada una de las actividades que hacemos. Daniel, ahora sí, si pudieras ayudarme, le vamos a extender este reconocimiento a la doctora. El Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora otorga el presente reconocimiento a la doctora Nadia Álvarez Mejía por impartir la conferencia virtual ¿Cómo te sientes durante esta crisis inesperada? Un espacio seguro para conversar de educador a educador, como parte de las estrategias de apoyo a estudiantes, docentes y padres de familia de las unidades académicas del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, con la rúbrica de la maestra Lucía López Cortés, quien es nuestra rectora. Nadia, muchísimas gracias. Es un placer escucharte. Docentes queridos, les deseo el mejor de los días. Disfrútenlo, se lo merecen. Han pasado semanas tremendas que, aunque no quisiera uno estresarse, de verdad que las que somos mamás, esposas, profesionistas, y como decía un programa del Derbez que me daba mucha risa cuando les pidieron una lámpara, payasito, servilletero, siempre que andamos haciendo muchas cosas como que nos sentimos ese todólogo, esa persona que puede hacer todo, y que gracias a este tipo de conferencias nos damos cuenta que no necesitamos ser supermujeres, ni ustedes necesitan ser superhombres. Todos tenemos un límite, todos tenemos defectos, pero también muchas cualidades. Y creo que esta pandemia nos ha permitido sacar adelante esas cualidades. Muchas felicidades a todos por estar presentes, y los invito el próximo jueves a las 10 de la mañana. Vamos a tener a una nutrióloga, porque también nos felicitaron no les voy a decir en qué reunión, y nos dijeron que nos veían muy repuestitas. Entonces, para la siguiente reunión, mejor invité a una nutrióloga. Dije, bueno, necesitamos algunos consejos de nutrición. Va a ser a las 10 de la mañana, les vamos a hacer llegar la invitación a todos. Muchísimas gracias, un abrazo de corazón para todos. Muchas gracias, gracias doctora, gracias. Gracias a todos.